Capítulo 7, y vamos a continuar con lo que ayer hablábamos acerca de Dios, acerca del pacto que el Señor hizo con respecto al sacerdocio. Dice desde el versículo 11, si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, pues bajo este pacto, perdón, voy a arreglar aquí, se nos pierde la imagen. Voy a empezar nuevamente la lectura. Si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, pues bajo este se le dio la ley al pueblo, ¿qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón? Porque cuando cambia el sacerdocio también tiene que cambiarse la ley. En efecto, Jesús, de quien se dicen estas cosas, era de otra tribu, de la cual nadie se ha dedicado al servicio del altar. Es evidente que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, respecto a la cual nada dijo Moisés con relación al sacerdocio. Y lo que hemos dicho resulta aún más evidente. Si a semejanza de Melquisedec surge otro sacerdote, que ha llegado a serlo no conforme a un requisito legal respecto a un linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible, pues de él se da testimonio. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz, ya que no perfeccionó nada. Y por otra, se introduce una esperanza mejor mediante la cual nos acercamos a Dios. Y no fue sin juramento. Los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramento, mientras que éste llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre. Por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Bueno, vamos a examinar este pasaje y vamos a darnos cuenta de la riqueza doctrinal que tiene el mismo. Y qué bueno que nosotros comencemos hablando acerca del sacerdocio que Dios había dispuesto para la tribu para todas las tribus, para la nación de Israel. Recordemos que Dios había dispuesto que la tribu de Leví, de allí van a salir todos los levitas y los sacerdotes. Los sacerdotes eran los encargados de ofrecer el sacrificio para el perdón de los pecados del pueblo. Ellos eran los encargados de hacer un sacrificio cuando el pueblo necesitaba expiar sus pecados. Ellos eran los que degollaban los animales, ellos eran los que esparcían la sangre del propiciatorio y ellos eran los que clamaban al Señor por el pueblo para pedir perdón. Todo esto lo hacía específicamente esta tribu, pero todo cambió cuando el Señor Jesús vino. Todo cambió con el nuevo sacerdocio. Por eso la Biblia menciona de que no era posible alcanzar perfección mediante el sacerdocio levítico. ¿Por qué? Porque los sacerdotes no eran perfectos. Aún recordemos que si el sacerdote o el sumo sacerdote, cuando iba a ofrecer el sacrificio para el perdón y la remisión de los pecados de todo el pueblo, no entraba en total santidad, no entraba impuro de alguna manera, corría el riesgo de morir. Por eso ellos utilizaban un manto que tenía unas filacterias, que tenían al final unas especies de campanillas, y sabían que si demoraba mucho después del sacrificio y no salía, metían un palo al lugar santísimo y tocaban el suelo, y si tocaban las campanillas, eso quiere decir que el sacerdote estaba muerto, y lo alaban para sacarlo de ese lugar, y también significaba un año muy difícil para el pueblo de Israel. Por eso había mucha expectativa cuando el sumo sacerdote entraba a ofrecer el sacrificio por todo el pueblo. Todo esto generaba, o podemos nosotros evidenciar, que no había un sacerdote perfecto, que había aún la necesidad de cambiar constantemente, cada cierto tiempo se cambiaba el sumo sacerdote, pero esto era según la ley levítica. Pero luego surge un sacerdote perfecto, y aquí es donde la Biblia me dice según la orden de Melquisedec. Recordemos que cuando Abraham estaba con vida, y vida física me refiero, la Biblia menciona que Abraham va a una batalla, y cuando regresa sale Melquisedec. No se conoce a profundidad este personaje, aunque Hebreos nos trae y Salmos 110 nos trae luz sobre quién era Melquisedec,
Pero sale Melquisedec, rey y sacerdote de Salem, con pan y vino, y bendice al padre Abraham, aquel hombre del cual vino la nación de Israel. Y dice la Biblia que Abraham le entrega los diezmos de todo. Si uno analiza a la luz de la palabra del Señor, Melquisedec era rey y sacerdote. No hay otra figura como él. No se sabe quién era, no se sabe de dónde proviene, no se habla de genealogías de este sacerdote. Simplemente aparece y le comparte al padre Abraham el padre y el vino, representando así que él es el vino, que él es la palabra, el pan de vida. Y vemos que él lo bendice. Según lo que dice la Biblia, pues siempre el mayor bendice al menor. En esta palabra podemos ver nosotros que Melquisedec bendice al padre Abraham, al padre de la nación hebrea. Eso quiere decir que era mucho mayor que él. Y vemos que era la personificación misma del Señor, lo que se conoce como una teofanía, una manifestación divina en el Antiguo Testamento que se le presenta al Señor, era el mismo Señor Jesucristo que bendice a Abraham y Abraham entrega los diezmos. También vemos que en el Antiguo Testamento los diezmos se entregaban al sacerdote, se entregaban en el templo. Y vemos entonces que Melquisedec es el sacerdote eterno, el sacerdote que había sido escogido por Dios para un sacerdocio que no perecería. Luego, un poco más adelante, pues en el versículo 13 dice, en efecto, estoy leyendo por si acaso la nueva versión internacional de la Biblia, dice en el versículo 13, en efecto, Jesús, de quien se dicen estas cosas, era de otra tribu, de la cual nadie se ha dedicado al servicio del altar. Es evidente que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, respecto a la cual nada dijo Moisés con relación al sacerdocio. Aquí vemos que el Señor rompe estereotipos, el Señor va más allá de su palabra, Él no quebranta su palabra, pero vemos que Él es Dios, Él es nuestro Señor, y Él decide escoger a alguien que no pertenecía a la tribu de Leví, para demostrarnos que Él puede escoger sacerdotes, que Él puede escoger siervos de cualquier manera, que no necesariamente tiene que ser de una determinada raza o de un determinado pueblo, de una determinada nación. Dios escoge de acuerdo a su infinita gracia y misericordia, de acuerdo a su infinita ciencia o conocimiento. Él escoge de la tribu de Judá al Señor Jesús. Y luego pues dice el versículo 15, y lo que hemos dicho resulta aún más evidente. Sí, a semejanza de Melquisedec, surge otro sacerdote, que llegaba a serlo no conforme a un requisito legal respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible. Pues de él se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por eso en este tiempo, querida familia, no tenemos que sacrificar ya más animales, no tenemos que hacer libaciones para poder nosotros ser perdonados a nuestros pecados, sacrificios. Ya no necesitamos hacer ningún tipo de penitencias, porque tú y yo tenemos el perdón de los pecados a través del sumo sacerdote que ha entrado en nuestras vidas para librarnos, para interceder por el Señor, para librarnos del mal, para librarnos del pecado. Y ese sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec, es nuestro Señor Jesús. Luego la Biblia nos aclara algo muy importante. Por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz, ya que no perfeccionó nada, y por la otra se introduce una esperanza mejor, mediante la cual nos acercamos a Dios. Y aquí es donde el autor de Hebreos nos aclara que tú y yo ya no estamos en el antiguo pacto, no vivimos ya bajo la ley mosaica, vivimos bajo la gracia. Y por eso, aunque la ley es importante, podemos entenderla, podemos leerla, debemos de hacerlo, pero vemos en ella el reflejo del amor y la misericordia de Dios. Pero en la gracia nosotros podemos movernos, podemos comprender que Dios nos salvó a través de un sacrificio que no es hecho por ti y por mí, que no somos salvos porque hayamos hecho algo, ni tampoco debemos de hacer algo para salvarnos, porque la salvación ya fue dada por Jesucristo. Ese algo, si me permites decirlo así, que debemos de hacer es aceptar a Jesucristo en el corazón, pero ya no nos salvamos por obras, ya no nos salvamos por una moral o una conducta definida, nos salvamos por nuestra fe en Jesucristo nuestro Señor, y esto es un don de Dios, y este don se conoce, o esta dispensación se conoce como la gracia que ha sido introducida por nuestro Señor a nuestras vidas. La Biblia menciona mediante la cual nos acercamos a Dios. Y recordemos que Jesús es el camino al Padre. No hay otro camino que Jesucristo.
pues fuera de la religión cristiana, muchos hablan de otros caminos, hablan de santos, se habla de vírgenes, se habla de otras rutas o de otros caminos que pueden conducirte a Dios. Pues la Biblia menciona que nada de eso es cierto, que solo hay un camino que nos lleva directo a la presencia del Señor, y ese camino es Jesucristo. No hay otro camino. Hay caminos que al hombre le parecen caminos de vida, pero terminan siendo caminos de muerte. Por eso tenemos que cada día tomar esa decisión de llevar a otros por ese camino. Ya tú tomaste la decisión de seguir a Cristo, de caminar por Él hacia la presencia del Padre, pues es tiempo de que nosotros llevemos su nombre y llevemos esa decisión, a que otros tomen esa decisión de seguir por el camino correcto, el único camino. El verdadero camino es el Padre, que es Jesucristo nuestro Señor. Finalmente, pues dice la Biblia que los anteriores sacerdotes lo eran sin juramento, llegaron a ser sin juramento, eran simplemente genealogía, es decir, el sacerdocio se heredaba y por ser una determinada tribu podían ser sacerdotes. Mientras que el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, llegó a hacerlo con el juramento del Señor. Imagínate que cuando alguien te hace una promesa, te hace un juramento, nosotros creemos en esa promesa y en ese juramento si es una persona que sabemos que es de palabra. Sabemos que va a cumplir lo que ha prometido y le creemos a esa persona. Ahora dice la Biblia que el Señor le juramenta a nuestro Señor Jesucristo que Él no iba a cambiar de parecer y que Él iba a ser sacerdote para siempre. Mira, qué maravilloso saber que nuestros pecados han sido perdonados por nuestro Señor, que Él ha entrado a la presencia del Padre para interceder por ti y por mí. Él está pidiendo en este momento, Él está clamando por tu vida, por la mía. Él está pidiendo por Julio, por Bruni, por Jorge, por Leonardo, por Carlos. Él está pidiendo por Ricardo, Él está pidiendo por Inés Marina, por Renato, por Ronnie, por Diofre, por Aida, por Marcos, por Yoli, por todos nosotros. Él está intercediendo por ti, por mí, porque Él nos ama, porque Él te ama con un amor eterno. Y además de estar intercediendo por ti, por mí, está clamando al Señor para que tú y yo tengamos una vida llena de fe, de esperanza, una vida correcta. Por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Qué maravilloso saber que nuestro sumo sacerdote está clamando ante el Padre por ti y por mí. ¿No te parece una excelente noticia? ¿No te parece que es algo maravilloso saber que allí en el cielo el Señor está entrando en la presencia del Padre, pidiendo por nosotros, clamando por nosotros? Y como dice la Biblia, abogado tenemos. Saber que ese abogado maravilloso, que es nuestro Señor Jesús, nos debe dar toda la confianza, el gozo y la alegría de vivir cada día, entendiendo que no estamos solos, que ahora hay alguien que en el cielo está siempre pendiente de nosotros. Yo quiero invitarte que en esta mañana le digamos al Señor gracias. Gracias por interceder por mí. Gracias por ser mi sumo sacerdote. Gracias por estar conmigo. Gracias porque has perdonado mis pecados e intercedes al Padre por mi vida.